El Estado es fundamentalmente coacción. Por tanto, todos deberíamos estar interesados en plantearnos si existen alternativas razonables y funcionales que permitan proveer servicios básicos para los ciudadanos sin recurrir a la coacción, o al menos minimizando la coacción a la que recurrimos. Porque ahora mismo el Estado lo copa todo, se ha convertido en un proveedor monopolístico y obligatorio de una serie de servicios. Quizá, por tanto, podamos descubrir que existen vías de proveer esos mismos servicios sin recurrir a la fuerza, sin recurrir a la violencia. Porque un argumento muy recurrente a favor, por ejemplo, del estado de bienestar es que permite que los más pobres de la sociedad accedan a servicios que son fundamentales, y eso nadie lo vamos a negar, lo vamos a discutir, porque es así, son servicios fundamentales como la educación, la sanidad o las pensiones. Pero para que los más pobres, o los pobres incluso, puedan acceder a estos servicios, no hace falta que el Estado se ocupe de absolutamente todo. Bastaría que dentro de un mercado privado se les pagase a una parte de la población que no puede acceder a esos servicios el coste de esos servicios. Por tanto, el hecho de que puede haber alguna justificación para el Estado en algún ámbito concreto, y luego habrá que ver si incluso en ese ámbito se puede dar, no se deriva que el Estado debe intervenir absolutamente en todo y de la peor manera posible. Porque es que, además, la gente tiene una idea muy equivocada de lo que en realidad es esa redistribución vertical, que en la mayoría de los casos no es vertical sino horizontal. Es decir, no es el rico el que paga al pobre, sino es el pobre el que paga a otro pobre, que a su vez paga a otro pobre. ¿Por qué? Pues porque mucha gente, o la mayoría de la gente, no es consciente de los impuestos que estamos pagando, que son impuestos verdaderamente salvajes. Un sueldo modal, es decir, el sueldo más frecuente en España, que son 15.500 euros, está pagando en impuestos más de 9.000 euros anuales. Por tanto, la cuestión es, si en lugar de pagar todos esos impuestos, estas personas que no son tontas, que no son deficientes, que no tienen ningún problema para gestionarse sus propias vidas, se les permitiera administrar ese dinero y escoger sus propios proveedores de sanidad, de educación, de pensiones en el mercado, podrían hacerlo tan bien o mejor que el sector público y sin necesidad de recurrir a la violencia. Esa es la cuestión que yo creo que tenemos que plantear y es la cuestión que intentaremos resolver. La educación es un bien que todo el mundo desea. Conforme la sociedad se enriquece, quiere estar más educada y, de hecho, es positivo que así sea. Entonces, la oferta educativa básicamente es oferta de dos tipos de servicios o de dos tipos de contenidos. Uno sería los conocimientos más estrictamente definidos, lo que podríamos identificar con la instrucción, y luego tendríamos la transmisión de valores. Yo creo que, en general, la sociedad desconfía, y es razonable que así sea, de que el Estado se encargue de transmitir valores a los adolescentes, porque de ahí al adoctrinamiento masivo, o no tan masivo, sino más encubierto y menos visible, hay un paso, y es tremendamente peligroso que un señor, un grupo de señores, una casta, una plutocracia, tenga el monopolio de transmitir valores coactivamente sobre la ciudadanía. La cuestión, por tanto, es si debería o no transmitir de manera coactiva y de manera uniforme y de manera universal instrucción, conocimientos. Y de nuevo aquí nos encontramos con problemas muy serios, porque ¿cuál es la manera óptima de transmitir instrucción? Es decir, ¿cuál es el contenido óptimo de los programas? ¿Más letras, más historia, más filosofía, más latín, más griego, más inglés, más chino, mandarín? ¿O más matemáticas, más física, más química? ¿Qué mezcla exacta de estas asignaturas deben ser? ¿Cuáles han de ser los procedimientos de selección, admisión y gestión del profesorado? ¿Cuántas horas de clase deben haber a la semana? ¿Más que ahora? ¿Menos que ahora? ¿Parte de la educación se debe dar en casa y otra parte en la escuela? ¿Parte desde Internet? ¿La totalidad en Internet? ¿La totalidad presencial? ¿Cuántos deberes hay que mandar a los niños a casa? Hay gente que dice que ninguno, que es contraproducente, otros que no conciben la vida o la educación sin deberes. Es decir, hay toda una serie, bueno, ya no entramos en tema de valores, contenido religioso, etcétera, que de nuevo sería fundamental, o métodos educativos, que los hay diversísimos, filosofías educativas muy variadas. El homeschooling, por ejemplo, es una revolución educativa frente a la escolarización y una revolución de paradigma que además
allí donde se aplica da excelentes resultados. ¿Los daría para todo el mundo? Pues a lo mejor no, pero la cuestión es que cada cual pueda escoger aquel modelo que se adecúa mejor a su perfil y a sus necesidades. Y eso es lo que permite un mercado libre y descentralizado en educación. Entonces, por el lado de la oferta, la ventaja de tener un mercado libre educativo es obvio, es ofertas personalizadas para cada perfil del alumno. Desde el punto de vista de la demanda, es decir, del comprador, la educación puede ser o un bien de consumo, esto puede sonar muy frío decirlo, pero al final entran en estas dos categorías, lo queramos vestir de romanticismo o no. O un bien de consumo, es decir, yo consumo educación porque me gusta, porque me enriquece personalmente, porque me autorrealizo, o un bien de capital. ¿Un bien de capital para qué? De nuevo tiene dos facetas. Una, la del bien de capital con el propósito de obtener conocimiento que me permita generar riqueza para los demás, la tesis del capital humano de Gary Becker, por ejemplo, y luego tenemos la educación también como bien de capital, pero como bien de capital dirigido a señalizar la formación que tú tienes, que no es exactamente lo mismo, no es, en el otro caso no necesitas ningún tipo de señalización. Aquí es para que todo el mundo sepa que eres un individuo formado, confiable, que ha seguido una serie de pasos formativos, etc. Entonces, ¿debe el Estado socializar los costes de la educación como bien de consumo, como capital humano y como señalización? Bueno, como bien de consumo yo creo que es evidente que no, porque ¿cuál es el consumo óptimo de educación? Pues cada persona tiene el suyo y cada persona consume hasta el momento en el que se sacia de educación. Imaginemos qué efecto perverso tendría, por ejemplo, que el Estado decretara que los libros que se venden en las librerías son gratis y que podemos coger todos los que queramos. Pues obviamente habría un consumo muy superior al coste que nosotros sentimos y atribuimos a cada uno de estos bienes. En cuanto a la educación como capital humano, su rentabilidad ya fue estimada por Gary Becker hace 40 años y en estudios subsiguientes que han actualizado esos cálculos, en una TIR de entre el 10 y el 15%. Esto, para que nos hagamos una idea, significa que con una inversión inicial de unos 40.000 euros en educación podemos obtener durante 38 años un salario extra de 7.500 euros. Por tanto, la educación es una inversión lo suficientemente rentable como para que no haga falta subsidiarla, socializar el coste, inducir una mayor demanda de la que ya hay de educación, porque es que educación por capital humano y hay una demanda extraordinariamente alta y es bueno y es positivo que así sea. Lo que no es positivo es que haya más allá de esa demanda, porque entonces, ¿qué sucede? Imaginemos una carrera que tenga una TIR del menos 5%, es decir, una carrera que no haya que seguir por el concepto de educación como capital humano. Quizá como bien de consumo sí, como formación personal, pero eso ya lo valora cada persona. Pero con una TIR del menos 5, es decir, con una rentabilidad negativa, obviamente como inversión no va a ser. Pero ¿qué pasa? Si el estudiante no soporta el coste de esos estudios, puede decidirse seguir esa carrera, meterse en esa carrera, porque efectivamente para él puede incluso tener una rentabilidad positiva, porque claro, si no soporta el coste, para él, a poco dinero que le permita ganar esa carrera, aunque los costes sean desproporcionados, ya es rentable. Por tanto, ahí hay que ir con bastante cuidado a la hora de socializar la demanda. Y por último, la socialización de los costes de la educación como señalización es el mayor de los disparates, porque la señalización se puede entender como una externalidad negativa. ¿Qué es una externalidad negativa? Que yo, por el hecho de educarme, encarezco los costes de señalización del resto de personas. ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo tiene un mismo título, ese título ya no vale nada. Con lo cual, si yo me quiero diferenciar del resto, ya tengo que tener un título superior. Pero claro, cuando todo el mundo ya tiene ese título superior, vamos a otro todavía superior. Es decir, el contenido de ese título superior es irrelevante para la señalización. Lo que importa es que sea diferente, con lo cual, cuanto más gente lo tiene, más caro es señalizar. Por tanto, la señalización es una externalidad negativa de la educación sobre el resto. Que el Estado subvencione una externalidad negativa es un disparate completo. Por tanto, no hay motivo por el lado de la eficiencia para que el Estado se meta en la educación. Y por el lado de la equidad, es decir, el típico argumento de la educación sería solo para los ricos. Bueno, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, el 70% del coste educativo son salarios del profesorado. ¿Eso qué significa? Que el coste medio de la educación no se podrá ir mucho del salario medio de un país. Por tanto, claramente será accesible, sobre todo si ampliamos más o menos el tamaño de las aulas. Es decir, al final el salario del profesor se divide entre el número de alumnos. Por tanto, no es un sector muy intensivo en capital como para que sea imposible que todo el mundo lo pueda pagar. De hecho, ya hay estudios de campo sobre el asunto. James Tooley, por ejemplo, se ha ido a diversos países del tercer mundo y ha visto que 2/3 de todos los alumnos pobres del tercer mundo consiguen educación más barata y de mejor calidad en la educación privada.
y, por tanto, eso es evidente. También en el siglo XIX, por ejemplo, antes de que hubiese educación pública y obligatoria en Inglaterra o en Francia, el 90% de la población ya estaba alfabetizada por circuitos privados, no por circuitos públicos. Por tanto, no es necesaria ningún tipo de socialización para costear la educación. Es más, el coste de la educación privada en España, tanto concertada como sobre todo privada no concertada en España, quitando todo tipo de conciertos, de subvenciones, etcétera, es, según datos del INE y de Eurostat, es decir, datos oficiales, la mitad que el coste de la plaza pública. Por tanto, cualquier persona media podría llevar a sus hijos a un colegio privado pagando la mitad que en un colegio público, cuando sabemos que, según PISA, la calidad de los colegios privados hiperregulados de España, que no es la liberalización de educación que estoy proponiendo, es prácticamente equiparable a la calidad de los colegios públicos fineses. Bueno, la sanidad probablemente sea el sector donde más se ha viciado el debate de todo el estado de bienestar. Básicamente porque tenemos un país donde se nos dice que la sanidad está liberalizada, que es Estados Unidos, donde se pone a Estados Unidos como ejemplo de un mercado libre en materia sanitaria y no tiene nada que ver. Un mercado sanitario libre, pensemos en un mundo donde no hubiese Estado y donde la gente se tuviese que preocupar por su sanidad. En un mercado sanitario libre, sin Estado, la gente diría, bueno, yo conforme voy envejeciendo, mi salud se va deteriorando, por tanto, una parte de mi ahorro lo tengo que destinar a cubrir mis gastos sanitarios futuros. Y luego hay otra parte de mis gastos sanitarios que no dependen tanto de mi edad, sino de circunstancias que no puedo controlar, accidentes, etcétera. Entonces, esa parte es la que se cubriría por seguros. Lo que no tiene sentido es que los seguros cubran el gasto sanitario de todo. ¿Por qué? Porque el seguro solo tiene sentido en tres circunstancias. La primera es que los gastos sanitarios no afecten a la totalidad de la población. Si tenemos un gasto sanitario que el 90% de la población va a tener que pagar, no tiene sentido que nos organicemos vía seguro. Vía seguro es cuando afecta al 1% y yo no quiero sufrir el riesgo de ser ese 1%. Segundo, aquellos gastos que no dependen de mi discrecionalidad, aquellos gastos sanitarios que no dependen de mi discrecionalidad. Por ejemplo, la cirugía estética por motivos estéticos puramente no tiene sentido que lo cubra un seguro. ¿Por qué? Me apetece operarme, vale, pues me opero y les traslado el coste a terceros. No tiene sentido. Y luego tampoco tiene sentido que opere el seguro en aquellos gastos sanitarios que, aunque sean raros y no dependan de mí, su coste sea muy bajo. ¿Por qué? Porque ya solo el coste de montar, operar el seguro ya supera las ganancias que puede haber por el hecho de montar el seguro. Por tanto, la operativa del seguro debería restringirse, y se restringiría en un mercado libre, porque los incentivos están puestos para eso, a cubrir gastos de tipo catastrófico, accidentales, etc. En Estados Unidos, el problema es que el 90% de todo el gasto sanitario, más que en España, está socializado en un 45%, o sea, el 90% se divide, un 45% socializado vía empresas de seguros sanitarias y 45% a través del gobierno. Remarco, 45% del gobierno, es decir, un país donde el gobierno gasta la mitad se nos pone como ejemplo paradigma de sanidad libre, no tiene nada que ver. Es decir, el estadounidense de a pie solo gasta directamente el 10% en sanidad de su bolsillo y por tanto ahí el incentivo ¿cuál es? En consumir toda la sanidad que se pueda porque les estás trasladando los costes a terceros. Por tanto, Estados Unidos es un ejemplo de la combinación de dos elementos que nunca deben combinarse y es oferta más o menos liberalizada, eso sí es cierto, y demanda completamente socializada. Porque ahí ¿qué sucede? Que la oferta, como es un mercado libre por el lado de la oferta, se adapta rápidamente a la demanda, pero no hay contrapesos que racionen, que limiten la amplitud de la demanda, con lo cual la demanda tiende a infinito y la oferta tiende a infinito, porque es un mercado libre. En cambio, el modelo europeo, ¿cuál es? El modelo europeo es demanda y oferta socializadas. Es el Estado quien, ya sea interviniendo en mutualidades de seguros o planificando y controlando directamente la sanidad, nos dice, usted paga esto por la sanidad y usted obtiene esta cartera de servicios de la sanidad, ni más ni menos. Y si quiere más, pues lo siento porque no se le va a atender. Y por eso en los modelos, en los sistemas públicos de sanidad, pues no es extraño que el 20-25% de todo el gasto sanitario del país sea gasto privado. Gasto que se sale del circuito oficial porque la gente muestra su insatisfacción con la provisión y con la calidad del servicio que le da el servicio público, ya sea en términos de lista de espera, ya sea en las comodidades de la sanidad, pues
sí, el número de camas por habitación, etcétera. Por ejemplo, los hospitales privados, que atienden, por cierto, el 30% de las operaciones de este país, es decir, un 30% de todas las operaciones que se realizan en España se realizan en hospitales privados, son hospitales con menos de 200 camas. Los públicos son hospitales todos con más de 1000. Por tanto, evidentemente hay una demanda que no es satisfecha a través del sistema público. Pero además, el problema de la sanidad pública todavía es peor, y es peor a la hora de preparar los tratamientos futuros y a la hora de reorganizar la provisión de la sanidad en el presente. A la hora de preparar los tratamientos futuros, el Estado no sabe calcular a la hora de qué enfermedades se tienen que investigar y se tienen que paliar en el futuro. ¿Por qué? Porque la provisión de gasto en investigación y desarrollo de sanidad, por ejemplo, es un gasto movido absolutamente por motivos políticos, por motivos de grupos de presión, etcétera. En un mercado libre serían aquellas enfermedades más urgentes que afectan al mayor número de personas, serían aquellas que más capital captarían. Eso no significa que las más raras no tuvieran capital, porque en un mercado mundial de 7.000 millones de personas son pocas las enfermedades que son realmente raras, que no tienen una masa crítica bastante grande como para que sean investigadas, pero desde luego se destinarían muchos más recursos a aquellas que afectan a mucha más gente, obviamente. Pero además, la sanidad pública tampoco es flexible a la hora de reorganizar el modelo de provisión de sanidad. Por ejemplo, un profesor de Harvard, que es una de las autoridades más reconocidas en temas de competencia, Clayton Christensen, él propone que los hospitales se tienen que romper en dos tipos, es decir, los hospitales tienen que desaparecer y han de ser sustituidos por dos tipos de empresas. Unos centros de diagnóstico para enfermedades que todavía la ciencia no ha estandarizado un tratamiento, y luego empresas que sean tipo cadena de montaje, donde el tratamiento esté estandarizado, donde se aprovechen las economías de escala y donde, por tanto, el coste de tratar a un paciente por ese procedimiento estandarizado sea muy bajo. La idea de Christensen nos podrá parecer alocada, no alocada, desde luego es sensata. Que sea la mejor o no, no lo sabemos, pero es obvio que los sistemas públicos no se van a lanzar a romper hospitales, a segregar hospitales, a innovar en modelos de negocio, porque incluso a mí me daría miedo que lo hicieran de manera generalizada para toda la sociedad. En un sistema libre, pues a un alocado empresario se le ocurre esa posibilidad, la monta, tiene éxito y entonces los demás le empiezan a copiar. En un sistema público eso no tiende a suceder, por incentivos, por problemas de información, etcétera. Y donde, por cierto, sí ha sucedido lo que está proponiendo Christensen es en la India. Hay hospitales hindúes donde se está aplicando básicamente ese modelo y los resultados son verdaderamente espectaculares. El coste de muchos tratamientos que, según instituciones internacionales, tienen una calidad equiparable a las de Estados Unidos, es hasta un 95% más bajo que el coste de Estados Unidos. Por tanto, nos estamos perdiendo una revolución sanitaria brutal por culpa de su monopolización y su control y su planificación centralizada por parte del Estado. Y no somos conscientes de ese coste de oportunidad. Como dice Christensen, para que veamos la magnitud del coste de oportunidad que tiene no tener un sistema sanitario libre, el 70% de los pacientes que hoy están en planta hace 30 años habrían estado en la UCI, y el 70% de los pacientes que hoy están en la UCI hace 30 años habrían estado muertos. Por tanto, el coste humano de no tener una sanidad libre es brutal, y aunque no lo veamos a corto plazo, a largo plazo se siente. Por tanto, es urgente tener una sanidad libre, pero no una sanidad socializada como la estadounidense, sino una sanidad privatizada por la oferta y por la demanda. El sistema natural de pensiones es que cada persona ahorra para su jubilación. ¿Por qué? Porque sabe que sus energías van a ir flaqueando y, por tanto, necesita garantizarse una renta de cara al futuro. El Estado, el problema es que se ha metido en materia de pensiones de manera artificial, de manera antinatural. ¿Por qué? Porque en su origen los sistemas públicos de pensiones eran sistemas pensados para la provisión de pensión para aquellas personas muy necesitadas que superaran un determinado umbral de vida que muy poca gente superaba. Es decir, eran la excepción para que no hubiese personas ancianas muriéndose por la calle, pero no era la manera ordinaria en la que se esperaba que todo el mundo se fuera a jubilar. De hecho, es que cuando se instauró el sistema de pensiones, la esperanza media de vida eran 38 años y se instauró a los 70 años la jubilación. Por tanto, es evidente que se creó un sistema que no responde a las necesidades actuales. Necesidades actuales que además nos plantean el reto demográfico que tendremos cuando entremos en una sociedad donde el número de personas mayores sea tan cuantioso como el número de personas que estén trabajando. En el año 2050 España tendrá un trabajador por pensionista en el mejor de los supuestos. Por tanto, el sistema público solo será capaz de ofrecernos pensiones muy bajas y prácticamente asistenciales y de subsistencia.